¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas, pero hay que escuchar al corazón para oír las alabanzas. Escucha, oh Señor. Bien, que la gracia, la paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Una vez más queremos agradecerle de todo corazón por el tiempo, por la disposición, por tomarse el tiempo para estar esta mañana con nosotros y poder compartir y escudriñar las Escrituras, aprender juntos lo que la palabra de Dios quiere enseñar a nuestras vidas. Vamos a continuar con el desarrollo de este maravilloso y hermoso libro, el libro de Colosenses, la carta que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en la ciudad de Colosa. Vamos a estar desarrollando hoy o continuando con el desarrollo de lo que tiene que ver con el tercer pasaje que nosotros encontramos en el capítulo 3 del libro de Colosenses. Así que le invito a abrir su Biblia conmigo en el libro de Colosenses, capítulo 3. Vamos a estar desarrollando entonces el día de hoy el versículo 9 y el versículo 10, que son parte del tercer pasaje. No vamos a poder desarrollar todo lo que tiene que ver con el tercer pasaje, puesto que es muy amplio. Comienza en el versículo 8 y va a terminar en el versículo 17. En la clase anterior estuvimos conversando acerca de lo que tiene que ver con el versículo 8, pero ahora dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Estuvimos desarrollando esta serie de cosas que tienen que ver con características del viejo hombre: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas, y no mintáis los unos con los otros. Todas estas características de esta lista que nos da el apóstol Pablo aquí en el versículo 8 y el versículo 9 dañan, destruyen y rompen la relación entre nosotros. ¿Por qué? Este pasaje va a hablar de la relación entre nosotros, unos a otros. Ustedes ven cómo comienza el versículo 9: no mintáis los unos a los otros. En el versículo 13, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Dice, si alguno tuviera queja contra otro. En el versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros. Entonces, todo este pasaje tiene que ver con, como lo dije la semana pasada, con la relación entre nosotros. Ya consideramos lo que tiene que ver con el versículo 5, 6 y 7, que tiene que ver directamente y que afecta e influye directamente nuestra relación con Dios, nuestra relación personal. Lo que nosotros encontramos en el 5, 6 y 7 afecta e influye en nuestra relación personal con Dios. Pero lo que nosotros encontramos desde el versículo 8 hasta el versículo 17 son reacciones, impulsos, actos que dañan, que destruyen la relación entre nosotros. Y es importante, también lo dije la semana pasada, resaltar el hecho de que es imposible tener una buena relación con Dios si no tenemos una buena relación entre nosotros. A veces queremos tener buena relación con Dios sin tener relación con la iglesia. Pretendemos tener una buena relación, una comunión estrecha y profunda con Dios sin tener comunión con los hermanos, sin tener relación con los hermanos, estando enemistados, habiendo pleito, ira, enojo, malicia, blasfemia, diciéndonos palabras deshonestas y mintiéndonos unos con otros. Es imposible que nosotros podamos tener una buena relación con Dios, que tengamos una relación estrecha y profunda con Dios, si no tenemos buena relación entre nosotros. La relación entre nosotros afecta e influye también indirectamente nuestra relación con Dios. Ahora bien, en el versículo 9 del capítulo 3 comienza diciendo: no mintáis los unos a los otros. Y la razón que Pablo da para no mentirnos los unos a los otros, y no solamente para no mentirnos los unos a los otros, sino para no hacer todas las cosas que viene hablando en el versículo 8, ¿cuál es la razón que Pablo da? Ahí en el versículo 9: habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. El cristiano ya no se miente unos con otros,
ya no dice palabras deshonestas, ya no blasfema, no dice o no tiene malicia, no se enoja, no se llena de esa ira que nos lleva a pecar. ¿Por qué? Porque nos hemos despojado del viejo hombre con sus hechos. Es interesante y es importante entender el concepto de que nosotros ya nos despojamos del viejo hombre con nuestros hechos. La primera cosa que quiero resaltar es la palabra habiendos, habiendos. Esa palabra habiendos está en tiempo pasado. Pablo va a ser enfático y es interesante cómo resalta los tiempos. Habiendo es tiempo pasado. Pero, por ejemplo, en el versículo 7, anduvisteis, tiempo pasado, en otro tiempo, tiempo pasado, cuando vivíais, tiempo pasado. Pablo va a enfatizar los tiempos. ¿Por qué? Porque todo el capítulo 3 nos va a hablar acerca de la transformación que Dios quiere lograr en nosotros. Y esa transformación parte desde el momento que nosotros participamos de la circuncisión de Cristo, y eso marca un antes y un después en nuestras vidas. En el momento que nosotros decidimos obedecer al Evangelio en las aguas del bautismo, en el momento que nosotros decidimos morir, como lo hemos estado viendo, que Pablo también es enfático en ese concepto, en el momento que participamos en el bautismo, en la circuncisión de Cristo, se produce un quiebre en nuestras vidas. Hay un antes y hay un después. Debe haber una transformación en nosotros. Por eso Pablo es enfático referente a los tiempos. Habiendo, ya lo hicimos. Tiempo pasado, versículo 7, anduvisteis. En otro tiempo, cuando vivíais, tiempo pasado. En el capítulo 3, en el versículo 1, si pues habéis resucitado, también tiempo pasado. Versículo 20 del capítulo 2, pues si habéis muerto con Cristo, tiempo pasado. En el capítulo 2, versículo 11, en él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, fuisteis tiempo pasado. Entonces, el cristiano, los hermanos en Colosa, tienen que entender que en el bautismo, en la circuncisión de Cristo, murieron, fueron sepultados y salieron del agua, y eso marcó un antes y un después en sus vidas. Dios anhela, Dios desea, Dios quiere lograr en nuestras vidas una transformación, una metamorfosis. Eso significa la palabra transformación. Y la palabra metamorfosis es un cambio de un estado a otro, un cambio que no tiene nada en común, un cambio que es total, radical y profundo. Siempre que nosotros hablamos acerca de la metamorfosis, ponemos como ejemplo la mariposa. La oruga se convierte en mariposa, dejando su estado, dejando su condición de oruga y convirtiéndose en algo que es absolutamente y totalmente distinto. Si uno ve la mariposa y no sabe de dónde proviene o qué fue antes, jamás llegaría a pensar que de una oruga se convirtió en algo tan hermoso como una mariposa. Esa transformación quiere lograr Dios en nosotros. Ese cambio, esa metamorfosis es la que Dios quiere lograr en nosotros. Pero para lograr esa metamorfosis, nos dijo en el versículo 8 del capítulo 3, pero ahora dejad también vosotros. Hay que dejar. Y en el versículo 9, habiéndoos despojado. Dos conceptos similares. En el versículo 8 lo desarrollamos la semana pasada. El dejar tiene que ver con sacar y llevar lejos. Algo que se saca y se lleva lejos. Eso quiere decir que Pablo en el versículo 8 nos está motivando a sacar de nuestra vida todas estas cosas y llevarlas lejos, que no tengamos ningún tipo de relación con ellas. El cristiano ya no debe tener una relación estrecha con el enojo, con la blasfemia. Debe sacar de su vida eso y llevarlo lejos. En el versículo 9, la palabra despojaos tiene que ver con el hecho de quitarnos y dejar algo de nosotros mismos, despojarse totalmente uno mismo. El deseo de Dios es que nosotros mismos nos despojemos de nosotros mismos. Voy a explicar un poco más ese concepto.
Debemos despojarnos de lo que tiene que ver con nosotros, con nuestro viejo hombre. El cristiano debe despojarse de sí mismo, de ese sí mismo antiguo, de ese viejo hombre. La palabra despojar tiene que ver con eso, con sacar, con quitarse todo lo que tiene que ver con sí mismo, que no está bien. Entonces, fíjense el concepto, dejad y despojaos. Hay un llamado en tiempo presente y hay un recordatorio en tiempo pasado. ¿Por qué digo que hay un llamado en tiempo presente? Porque en el versículo 8, pero ahora, ese ahora lo veíamos la semana pasada, que es un llamado a hacerlo inmediatamente, algo que no puede esperar, algo que no se puede postergar. El llamado en el versículo 8 es ya, ahora mismo, dejad, llevar lejos todas estas cosas, pero ahora no se puede postergar. No podemos esperar a sacar de nuestra vida la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia. Y en el versículo 9 hay un recordatorio al quiebre, al antes y el después que se produjo en nuestras vidas en el momento que nos bautizamos, habiéndoos despojado. Recuerden que ustedes ya se despojaron. Recuerden que ustedes ya sacaron, dejaron su antigua vida para comenzar a desarrollar una vida nueva, distinta y diferente. Entonces, en el versículo 9, habiéndoos despojado. Muy bien. Esa expresión entonces, habiendo despojado, tiene que ver con despojarse totalmente a uno mismo o para uno mismo. La palabra habiendos, Pablo la expresa en tiempo pasado. Ya lo hiciste. El día que decidiste morir, ser sepultado y resucitaste en las aguas del bautismo, ese día decidiste quitarnos o decidimos quitarnos de nuestra vida y ponernos vestidos, la vestimenta de Jesús. Por eso, ahora dejad. El apóstol Pablo va a profundizar un poco más en cuanto a esta transformación y a este cambio. En Efesios capítulo 4, en un pasaje muy paralelo que vamos a estar mucho hoy, en Efesios capítulo 4, en el versículo 22, va a decirnos el mismo concepto. 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Hay un llamado en Efesios 4 también a despojarnos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense, saquen, terminen con la vida que llevaban antes, despójense del viejo hombre. Ahora, volviendo al Colosenses capítulo 3, ponga su dedito en Efesios porque vamos a estar hoy en Efesios capítulo 4 también. Pero volviendo a Colosenses capítulo 3, en el versículo 9, nos despojamos del viejo hombre. ¿Y cómo termina el versículo 9? Con sus hechos. No solamente nos despojamos del viejo hombre, sino que dejamos, sacamos, terminamos en nuestra vida con los hechos y con las acciones que nosotros hacíamos antes de conocer el evangelio. Con sus hechos. Con sus hechos es una expresión con sus acciones, con sus deseos, con sus actitudes, lo que hacíamos, lo que deseábamos, cómo pensábamos, cómo vivíamos, cómo reaccionábamos. El día que nosotros decidimos ser bautizados, decidimos despojarnos de todas estas acciones. El cristiano ya no dirige su vida o ya no deja que sus impulsos dirijan sus acciones. ¿Por qué? Porque en el momento que nos bautizamos decidimos morir también a ello. Decidimos dejar el viejo hombre con sus hechos. Por eso ya la ira no controla nuestras vidas. Por eso ya el enojo no es el que dirige nuestras acciones. Por eso ya no decimos palabras deshonestas, no nos mentimos unos a otros, no blasfemamos, porque eso era parte de nuestra antigua naturaleza, naturaleza que nosotros nos despojamos, que nosotros sacamos y que nosotros terminamos. Recuerden que en Romanos capítulo 6, un versículo muy conocido por todos, en el versículo 3 y en el versículo 4, cuando nos habla de que nosotros hemos muerto con Cristo, dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Nosotros andamos en una vida nueva. La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas tienen que ver con nuestra antigua vida, con el viejo hombre y con sus hechos. Nada que ver con el nuevo hombre, no tiene ninguna relación ni nada que ver con esta nueva naturaleza creados según Dios. En Gálatas capítulo 5, en el versículo 24, Gálatas capítulo 5, versículo 24, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nosotros decidimos crucificar la carne, nosotros decidimos crucificar al viejo hombre, nosotros decidimos crucificar las pasiones y los deseos. Ahora bien, hay que entender el por qué. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Pablo es tan enfático con el hecho de despojarse del viejo hombre con sus hechos? ¿Por qué es tan necesario que nosotros entendamos que debemos despojarnos total y absolutamente del viejo hombre con sus hechos? Vamos a Efesios capítulo 4, porque Pablo va a profundizar un poco más el concepto ahí en Efesios capítulo 4 y vamos a poder entender de una mejor manera el por qué es necesario que nosotros nos despojemos. En el capítulo 4, desde el versículo 17, va a hablarnos acerca de cómo andan los gentiles. Y hay un llamado a que nosotros no desarrollemos nuestras vidas luego de haber conocido el evangelio de la misma forma que los gentiles. Versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor. Esto que voy a decir y lo voy a pedir en el Señor, dice el apóstol Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles que andan, primera característica, en la vanidad de su mente. No vamos a profundizar mucho en esto. En la vanidad de su mente, tienen mentes vacías. La palabra vano tiene que ver con vacío, inútil. Mentes vacías. Versículo 18, segunda característica, tienen el entendimiento entenebrecido. Eso quiere decir que en sus mentes hay oscuridad. No hay claridad. Viven con el entendimiento entenebrecido. Y cuando una persona tiene su entendimiento entenebrecido, no sabe cómo conducir su vida, no sabe de qué manera dirigirse, no toma buenas decisiones y por eso actúa mal. Ellos tienen el entendimiento entenebrecido. Tercera característica, ahí en el versículo 18, ajenos de la vida de Dios. No tienen nada que ver, sus vidas no tienen absolutamente nada que ver con la vida que Dios quiere que nosotros desarrollemos. No toman en cuenta a Dios en su vida, no les importan los mandamientos ni los conceptos que Dios nos requiere, no les interesa tomar en cuenta en sus decisiones a Dios, son ajenos de la vida de Dios. Y la razón que Pablo da en el versículo 18, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Son ignorantes porque no conocen, no quieren conocer, ni les interesa conocer la vida de Dios, no les interesa conocer la voluntad de Dios, porque sus corazones, según el final del versículo 18, están duros. Eso es parte de nuestra antigua naturaleza, de nuestro viejo hombre. Versículo 19. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ya no tienen sensibilidad, no les duele nada de lo que hacen, no les importa si lo que hacen ofende o no ofende a Dios, no les importa si es pecado o no es pecado, porque su corazón está duro y porque han perdido toda sensibilidad. Se entregan por completo a la concupiscencia, a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Todas esas características son características del viejo hombre, de nuestro antiguo hombre y de la forma como viven los gentiles, aquellos que no tienen a Dios. Miren el versículo 22. ¿Por qué Pablo va a hacernos un llamado a no vivir de esa manera? Porque esa manera tiene que ver con nuestra pasada manera de vivir. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, según Colosenses capítulo 3 que estamos desarrollando en el versículo 9, habiendo despojado del viejo hombre.
en cuanto a la pasada manera de vivir. Versículo 22, despojados del viejo hombre. ¿Y por qué tú y yo, por qué nosotros debemos despojarnos del viejo hombre? Mira cómo termina el versículo 22. ¿Cómo está el viejo hombre? ¿Qué características resaltan del viejo hombre? Está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermanito lindo, no hay absolutamente nada bueno en el viejo hombre. No hay absolutamente nada que rescatar en el viejo hombre. No hay nada sano en el viejo hombre. No hay nada limpio en el viejo hombre. No hay nada bueno en el viejo hombre. El viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Por eso el cristiano debe entender que debemos cada día de nuestras vidas despojarnos, sacar, quitar, dejar por completo todo aquello que tenga que ver con el viejo hombre y con su antigua naturaleza. El viejo hombre está viciado. Lastimosamente, una de nuestras prácticas, si digo nuestras o de mis prácticas, voy a hablar por mí para no meterlo a ustedes, es que muchas veces queremos vivir nuestra vida en Cristo, pero continuamos con ciertas cosas que queremos rescatar del viejo hombre. Tenemos una nueva vida en Cristo, pero vamos a la antigua vida a buscar a ese viejo hombre, lo queremos desenterrar y muchas veces queremos sacarlo para continuar desarrollando nuestras vidas con ciertas características del viejo hombre. Pablo quiere que nosotros nos despojemos y eso tiene que ver con algo por completo. Hay un llamado a sacar, a quitarse, a terminar, a cortar todo tipo de relación con todo aquello que tenga que ver con el viejo hombre. La ira, por ejemplo, que habla en el versículo 8 del capítulo 3, es una característica del viejo hombre. No tiene que ver con, es que ese es mi carácter, es que así fui enseñado, es que lo que pasa es que toda la vida ha sido así. Está bien, pero eso no quiere decir que debas continuar de esa manera, porque hay una transformación. Lo vamos a ver en el versículo 10 de Colosenses 3 y aquí mismo en Efesios. ¿Por qué? Mira el versículo 22. Despojaos. ¿Cómo comienza el versículo 23? Y renovaos. Versículo 24, ¿cómo comienza? Y revestidos del nuevo hombre. Nos despojamos, nos renovamos y nos vestimos del nuevo. Eso quiere decir que nos quitamos todo lo que tiene que ver con el viejo hombre, nos renovamos y nos colocamos ropa nueva. Claramente estoy hablando en un sentido espiritual, en un sentido figurado. Pablo quiere que nosotros nos vistamos del nuevo hombre. Hay un fuerte y un claro contraste entre el antiguo hombre y el nuevo hombre. Son totalmente opuestos, no tienen absolutamente nada en común. Hay un claro contraste y una clara diferencia entre las características del viejo hombre y las características del nuevo hombre. Según el versículo 22, el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Según el versículo 24, ¿cómo es el nuevo hombre? ¿Cuál es la característica del nuevo hombre? Creado según Dios. En el momento que nosotros salimos de las aguas del bautismo, nos convertimos en nuevas criaturas, creados según Dios. ¿Con qué característica? En la justicia y santidad de la verdad. Justicia, santidad de la verdad. Fuimos creados según Dios. Este nuevo hombre debe desarrollar el carácter de Cristo en su vida. Nosotros debemos vivir nuestras vidas conforme a la nueva naturaleza. La nueva naturaleza creado según Dios. Y las características que dice ahí en el final del versículo 24 son totalmente contrarias a las del versículo 22 y son opuestas a las cosas que estamos viendo en Colosenses capítulo 3, versículo 8. Colosenses 3, 8 y 9. No digáis palabras deshonestas, no mintáis los unos a los otros. ¿Qué característica tiene el nuevo hombre? Es creado según Dios
en justicia y santidad de la verdad. El antiguo hombre está viciado, el nuevo hombre es santo. El antiguo hombre comete injusticia, el nuevo hombre es justo, vive para la justicia. Es importante, hermanitos, que podamos entender este contraste. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, luego que salimos de las aguas del bautismo, con el paso de los años, queremos desarrollar una doble vida. Queremos vivir con Cristo, pero queremos seguir desarrollando nuestras vidas conforme al viejo hombre. No hay nada, absolutamente nada que rescatar en el viejo hombre. El viejo Raúl estaba dañado, estaba viciado, vivía, desarrollaba su vida conforme a los deseos engañosos. Por eso en el versículo 25 Pablo va a decir, por lo cual, desechando, nuevamente el mismo concepto, despójense, renuévense, vístanse del nuevo hombre, desechen. Es interesante, no pensaba decir esto, pero es interesante que en el versículo 23 nos habla acerca de una renovación en el espíritu de vuestra mente. Ojo, otra vez, no pensaba decir esto, pero es importante decirlo. No puede haber una transformación en nuestras vidas si no hay una renovación de mente. Es imposible que nosotros podamos vivir conforme a la nueva creación. Es imposible que nosotros podamos vivir conforme a la justicia y santidad de la verdad si no renovamos nuestra mente. ¿Por qué muchas veces la gente dice, Raúl tiene 20 años de haberse convertido al cristianismo, pero su vida sigue siendo exactamente la misma? ¿Saben por qué? Porque en 20 años sigo pensando de la misma manera. Mi mente no ha sido renovada. La transformación de vida parte de la renovación de mente. Nosotros podemos cambiar de look, nosotros podemos cambiar de país, nosotros podemos cambiar muchas cosas en nuestras vidas. Podemos cambiar de casa, de auto, de carro, de celular. Pero si no renovamos nuestra mente, nuestras vidas van a ser exactamente las mismas. Por eso, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, en el versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos, metamorfosis, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sin renovación de entendimiento, sin renovación de mente, no hay transformación. Nosotros podemos despojarnos, según el versículo 22, o intentar despojarnos. Pero si no renovamos nuestra mente, vamos a seguir pensando y actuando de la misma manera. Por eso son cosas que van de la mano. Nos despojamos, renovamos, nos vestimos. Es importante la renovación de mente en cuanto a la transformación. No puede haber transformación sin renovación de mente. Y quizás usted pueda estar preguntándose en esta mañana, ok, entiendo que debo renovar mi mente. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? La única forma de renovar nuestra mente es a través de el escudriñar las Escrituras. Por eso Pablo va a ser enfático en Colosenses y va a hacer un llamado al conocimiento, 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 conocimiento. La palabra de Cristo mora abundantemente en vosotros. Porque a medida que nosotros introducimos los conceptos, mandamientos y principios que nos entrega la palabra de Dios, a medida que nosotros nos llenamos de la palabra de Cristo, nuestra mente va a ser renovada. ¿Por qué? Porque vamos a estar pensando en lo que aprendemos de Cristo. Vamos a estar pensando en lo que recibimos de la palabra. Lo que vamos a estar meditando, como dice el Salmo capítulo 1, versículo 2, de día y de noche, es en la palabra de Dios.
Mentes renovadas. La mente renovada parte de el escudriñar la Escritura. No podemos limitar el estudio de la palabra a media hora, 45 minutos un domingo en el sermón del culto. No podemos limitar la renovación de mente a un estudio de 1 hora al día martes en la mañana. Nosotros debemos desarrollar vidas que tengan relaciones estrechas y profundas con la palabra. Solamente a través de eso nosotros vamos a poder renovar nuestra mente. Y si renovamos nuestra mente, vamos a poder lograr la anhelada transformación que Dios quiere lograr en nosotros. Entonces, despojaos, renovaos, vestidos. ¿Sabe por qué razón ya no vivimos como los gentiles? Lo que menciona el versículo 17 al 19. ¿Sabe por qué? Por lo que estamos hablando. Mira el versículo 20 y 21. Estamos en Efesios 4, 20 y 21. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Ya no vivimos con nuestro entendimiento entenebrecido. Ya no andamos en la vanidad de nuestra mente. Ya no tenemos el corazón duro. No perdemos la sensibilidad. Las cosas que hacemos que no están conforme a lo que Dios quiere nos duele. No nos entregamos a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Sabe por qué? Porque no hemos aprendido hacia Cristo. La renovación de mente parte con aprender de Cristo y aprender a Cristo. Conseguir imitar el ejemplo de Cristo. Mira el versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Aprendemos de Cristo. Oímos la palabra de Cristo. Nos dejamos enseñar por la palabra de Cristo. Fíjense, 3 conceptos. Versículo 20, no habéis aprendido. Versículo 21, habéis oído. Habéis sido por él enseñados. Hemos aprendido, hemos oído, él nos ha enseñado. Por eso el cristiano ya no vive su vida conforme al viejo hombre que está viciado. Amén, hermanos. 4 veces se menciona en versículo 21, si en verdad. Final del versículo 21, conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 24, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Verdad, verdad, verdad. Versículo 25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad. Fuimos enseñados conforme a la verdad. Hemos oído la verdad. Este nuevo hombre es creado en justicia y santidad de la verdad. Por eso hablamos, actuamos y vivimos de manera verdadera. Amén. Volvamos a Colosenses. Colosenses, estamos en el capítulo 3. Los conceptos que acabamos de desarrollar en Efesios son muy similares a los que Pablo va a hablarnos aquí. ¿Por qué? Porque en el versículo 9 del capítulo 3 nos va a decir despojados, pero en el versículo 10 va a decir revestidos. Saquen, quítense, acaben, terminen con todo lo que tiene que ver con el viejo hombre. Quítense la ropa que tiene que ver con el viejo hombre y revístanse del nuevo. Va a comenzar el versículo 10 hablando de revestirse del nuevo. Hay un llamado a revestirnos y eso tiene que ver con colocarse sobre nuevos vestidos. El cristiano tiene una nueva vida. El cristiano debe reflejar una nueva conducta. El cristiano debe desarrollar nuevos hechos, nuevas prácticas, conforme a la nueva naturaleza. Por eso ya no podemos seguir reflejando, ya no podemos seguir actuando, ya no debemos seguir conduciéndonos conforme a nuestro viejo hombre.
nosotros nos revestimos. ¿De qué nos revestimos? Según el versículo 10, nos revestimos del nuevo. Este nuevo hombre, ¿qué características tiene? ¿Qué características tiene este nuevo hombre? Versículo 10, el cual es conforme a la imagen del que lo creó. Es conforme a la imagen del que lo creó. ¿Qué quiere decir la palabra conforme? ¿Qué quiere decir la palabra conforme? Es interesante y es importante entender qué quiere decir la palabra conforme. Conforme a la imagen del que lo creó. La palabra conforme tiene que ver según el patrón, en conformidad con. ¿Sabe lo que quiere expresar Pablo cuando dice que es conforme a la imagen del que lo creó? Tú y yo seguimos el patrón de Cristo. Tú y yo seguimos el modelo de Cristo. Tú y yo nos ajustamos al molde de Cristo. Tú y yo debemos reflejar a Cristo en nuestras vidas. La gente te ve a ti y cuando te ve a ti no debe ver a Silvia, no debe ver a Mauricio, no debe ver a Henry Llanes, debe ver a Cristo porque nuestro nuevo hombre es conforme a la imagen de Él. ¿Dónde más se usa la expresión conforme a la imagen? Vámonos al principio, Génesis capítulo 1. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Fíjense cuál es el concepto y lo que hemos estado repitiendo varias veces en la clase. Dios nos formó, Génesis capítulo 1, nos formó, nos creó conforme a su imagen. Nosotros nos deformamos en el momento que el pecado entra en nuestras vidas. Y Dios, en base a su misericordia, en base a su amor, quiere transformarnos para volver a llevarnos a ser como éramos en el principio, conforme a su imagen. Dios nos formó, nosotros nos deformamos y Dios necesita transformarnos para llevarnos nuevamente a lo que Él creó allá en Génesis capítulo 1. Eso quiere decir que lo que Dios espera de nosotros después de que participamos de la circuncisión de Cristo es que vivamos de acuerdo a su imagen, que vivamos conforme a su molde, que vivamos conforme a sus enseñanzas, que desarrollemos nuestra vida conforme a la naturaleza de Dios, que seamos el reflejo de Él, que la gente te vea a ti y no vea a Paulina, vea a Jesús. Pero si dejamos que la ira, que el enojo, que la malicia, que la blasfemia, que las palabras deshonestas controlen nuestras acciones y nuestras vidas, jamás vamos a poder ser el reflejo de Cristo en nuestras vidas. No vamos a poder desarrollar nuestras vidas conforme a la imagen del que nos creó. Dios espera que nosotros seamos conforme a su imagen. Dios espera que nosotros desarrollemos nuestras vidas siguiendo su modelo, viviendo de acorde a Él, siguiendo su patrón. El cristiano debe dominar sus deseos y debe controlar sus acciones. ¿Por qué hablo de dominar sus deseos? Porque es lo que vemos en el versículo 5. Pero en el versículo 8 tiene que ver con emociones que nosotros también debemos hacer morir. Debemos terminar, debemos dejar, debemos acabar. El cristiano no debe dejar que los deseos controlen sus vidas y que sus emociones controlen sus acciones y sus impulsos. No respondemos llenos de ira, porque la ira no es parte de la nueva naturaleza. Hablamos conforme a la verdad, porque el Señor nos enseñó la verdad, porque vivimos para la verdad, porque fuimos enseñados conforme a la verdad. Amén. Versículo 9. Versículo 10, perdón.
conforme a la imagen. Después de que dice revestíos, va a usar, mira, la misma palabra que vimos en Efesios, se va renovando. Hermano, nosotros debemos despojarnos, revestirnos, renovarnos. Despojarnos, revestirnos, renovarnos. El cristiano debe sufrir una transformación cada día. El cristiano debe renovarse cada día. El cristiano debe dejar que la palabra de Dios influya, impacte y transforme su vida cada día. Renovación. Según el versículo 3, se va renovando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nosotros debemos renovarnos? Y es interesante esto, porque termina el versículo 10 diciendo, hasta el conocimiento pleno. El cristiano debe renovarse hasta el conocimiento pleno. Nos despojamos, nos revestimos y nos renovamos hasta que lleguemos al conocimiento pleno. Hacemos morir lo terrenal en nosotros hasta que lleguemos al conocimiento pleno. Ahora, quizás usted pueda estarse preguntando, ¿a qué se refiere con el conocimiento pleno? Hay dos probabilidades. Yo me inclino más por una, pero voy a decirle las dos probabilidades. Una probabilidad puede que tenga que ver con el hecho de que alcancemos la madurez espiritual, el conocimiento pleno. El cristiano se va renovando hasta alcanzar la madurez espiritual. Eso es una de las probabilidades, cosa de la que yo no me inclino. Y les voy a explicar por qué. La segunda probabilidad me parece que es una referencia a cuando nosotros podamos llegar al conocimiento pleno. Es una referencia a cuando nosotros podamos conocer a Cristo por completo, estar con Él en su presencia, contemplarle tal como Él es, contemplar su gloria, llegar a conocer completamente todas las cosas en la vida eterna. Yo me inclino más por esa. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Si pensamos que el conocimiento pleno es una referencia a la madurez espiritual, entonces el cristiano que llega a un punto de madurez espiritual va a detener su proceso de transformación porque según ya no se va a tener que renovar. Y eso no es así. Nosotros debemos despojarnos, revestirnos y renovarnos hasta que Cristo venga o hasta que nosotros partamos a su presencia. En el momento que nosotros detenemos nuestra transformación, el cristiano, la vida espiritual no se queda estancada, la vida espiritual retrocede. En el momento que nosotros dejamos de renovarnos cada día, no solamente nuestras vidas espirituales se estancan, sino que va a comenzar a salir nuevamente características del viejo hombre. Por eso nosotros debemos continuar el proceso de transformación hasta que Cristo venga o hasta que nosotros estemos en su presencia. No sé hace cuántos años tú decidiste participar de la circuncisión de Cristo. No sé hace cuántos años o cuántos meses o cuántos días tú tomaste la decisión de obedecer a Cristo en el evangelio, en el bautismo. No sé hace cuánto tus pecados te fueron perdonados. Dios te dio tu Espíritu Santo para que comiences a desarrollar una vida nueva. Puede que haya sido hace 20 años, puede que haya sido hace un año, puede que haya sido hace 30 años. Pero hoy, por ejemplo, yo, después de 21 años, debo continuar viviendo un proceso de transformación y de renovación. Que no va a terminar, que no puedo detener hasta que Cristo venga o hasta que nosotros partamos a su presencia. Por eso me parece que la referencia del conocimiento pleno es una referencia a cuando nosotros podamos contemplar todas las cosas tal y como son, podamos contemplar su rostro y podamos estar en su presencia.
Entre tanto que nosotros llegamos ahí, Pablo va a instarnos en esta vida a poder desarrollar nuestras vidas conforme al conocimiento de la voluntad de Dios. Capítulo 1, versículo 9. Por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Debemos desarrollar nuestras vidas cada día siendo llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Quieres renovar tu mente? ¿Quieres renovarte cada día? ¿Quieres transformar tu vida de día en día? Debes cada día ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Entre tanto que llegamos a ese conocimiento pleno en la vida eterna. Seguimos desarrollando nuestra vida según el capítulo 1, versículo 10 del final, creciendo en el conocimiento de Dios. Seguimos desarrollando nuestra vida. Cada día nos esforzamos por conocer más y más y más al Dios al que amamos y al que servimos. A medida que conocemos más a Dios, vamos a ir renovándonos. ¿Por qué? Porque vamos a imitar su carácter. Porque vamos a desarrollar características de Dios en nosotros. Recuerden que este nuevo hombre es creado según Dios. Recuerden que este nuevo hombre es conforme a la imagen del que lo creó. No puedo ser conforme a la imagen de alguien que no conozco. Mientras llegamos al conocimiento pleno, debemos seguir desarrollando vidas, esforzándonos por conocer cada día más a Dios, para de esa manera poder ser conforme a la imagen de Él. Por eso el llamado en todo el libro de Colosenses es al conocimiento, 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 conocimiento. Pero, ¿hasta cuándo debemos renovarnos? ¿Hasta cuándo debemos despojarnos? ¿Hasta cuándo debemos transformarnos? Hasta que lleguemos al conocimiento pleno. Como les dije, dos probabilidades. La madurez espiritual o el conocimiento pleno, una referencia a cuando estemos con Cristo en su presencia. Para mí tiene que ver con la segunda, por lo que dije. Si pensamos en la primera, quiere decir que en esta vida va a llegar un momento en que ya no vamos a tener que ser transformados, en que ya no vamos a tener que ser renovados, en que ya no tenemos que despojarnos. Y yo creo que eso es algo que debemos hacer cada día en nuestras vidas, hasta que Cristo venga o hasta que nosotros partamos a su presencia. Amén. Versículo 11. Se me acaba el tiempo, pero el versículo 11, vamos a ver unas pocas cosas del versículo 11. Donde no hay griego ni judíos, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vamos a ver nada más y hablar un poco acerca de la primera parte, que tiene que ver con el hecho que Pablo quiere resaltar, que en Cristo, no hay ninguna diferencia entre unos y otros. Todos podemos llegar a ese conocimiento pleno. Todos podemos alcanzar la transformación. Todos podemos alcanzar la vida eterna. Todos podemos llegar a contemplar su rostro eternamente. ¿Por qué? Porque ya no hay diferencia entre griegos ni judíos. Ya no hay diferencia entre circuncisión ni circuncisión. Ya no hay diferencia entre siervo ni escita. Ya no hay diferencia entre ninguno de ellos. Cristo es el todo y en todos, y eso lo vamos a desarrollar la próxima clase. Cristo es el todo y en todos. ¿Por qué el énfasis al final del versículo 11 cuando habla de que Cristo es el todo y en todos? Hay un énfasis ahí que tiene que ver también con toda la circunstancia y con todo el contexto que está pasando en la iglesia en Colosa. Recuerden que ellos están dejando a un lado a Cristo para escuchar otro tipo de enseñanzas, buscando la transformación de vida a través de otras cosas y de otras prácticas que no tienen que ver con Cristo. Pablo va a decir al final del versículo 11, Cristo es el todo y en todo. Eso lo vamos a desarrollar
la próxima semana. Ahora bien, hermanito lindo, no olvide esa transformación que Dios quiere lograr en nosotros. Despojémonos del viejo hombre con sus hechos. Revistámonos del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó, y renovémonos cada día en nuestra vida hasta que podamos llegar a tener la oportunidad de estar en su presencia y alcanzar el conocimiento pleno. ¿Por qué debemos despojarnos del viejo hombre? Porque el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Por qué debemos revestirnos del nuevo hombre? Porque el nuevo hombre es creado conforme a la imagen del que lo creó. Porque el nuevo hombre es creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Porque el nuevo hombre es conforme a lo que Dios quiere. Entonces, dejar ahora mismo, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis unos a los otros. Características del viejo hombre. Si se dan cuenta, el llamado en Colosenses es a poder desarrollar nuestras vidas cada día conforme a lo que Dios anhela, conforme a lo que Dios quiere. Hay un llamado a hacer morir, hay un llamado a dejar, hay un llamado a despojarnos, hay un llamado a renovarnos, hay un llamado a revestirnos. Esos llamados son los que encontramos, por lo menos hasta aquí, en Colosenses capítulo 3. Se nos acaba el tiempo, hermanitos. Continuamos la próxima semana. Busca primero